FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. El horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. La tribu. Encendida. Diga lo que digan las mujeres, estamos en guerra. El asesinato a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell hace 3 años está en el centro de la agenda mediática. La cobertura del juicio sacude el rating de la TV y las métricas de los portales de noticias. Pero pará, ¿te tomaste un minuto para pensar y repensar o solo absorbés lo que te dicen? Quédate en la tribu, porque vamos a tomar este caso, vamos a pasarlo por el prisma feminista, pensar y repensar, deconstruir, construir y volver a deconstruirlo. Más preguntas que certezas, quizás. Quédate que ya comienza La que nos parió, por Radio La Tribu. ¿Cuánto de aguantar la mujer para que se le respete de una vez? 18:07 en Buenos Aires y damos por comenzado el primer programa, y espero que sean más. Se supone que son 4 programas de la propuesta que hace desde la Radio La Tribu. Nosotras nos conocimos en un taller de radio feminista que se hizo también acá en Radio La Tribu con Feminacida, y estamos acá dispuestas a comenzar un programa, La que nos parió, y estamos un poco nerviosas, quiero que lo sepan, voy a ser sincera. Lo bueno es que es un programa con muchas voces, con diferencias, con debate, y bueno, mejor dejo de hablar y abro el debate y nos presento. Estamos con Moni. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en La que nos parió, comenzando una aventura, una linda aventura. Estamos también con Vicky Chiriro. Hola, buenas tardes a todos del otro lado. También estamos con otra Vicky, que está Vicky Rodríguez desde más allá de la cabina, mirándonos y haciéndonos señas para que sepamos cómo estamos de tiempo. Y también estamos con Cintia, que también la conocimos en el taller. Bueno, buenas tardes. Sí, soy Cintia, saliendo del conurbano un poco y viniendo para estos lados. Así que bueno, con todas las expectativas y las ganas de poder, disfrutar de estos programas. Es la idea que podamos disfrutarlo, no solamente nosotros, sino también lo puedan disfrutar quienes están del otro lado, quienes nos están escuchando, amigues, conocidas, y también quienes escuchan en la radio siempre y sepan que aquí se puede hacer esto, se puede hacer radio. Pueden mandarnos mensajes, ¿no, Moni? Sí, nos pueden mandar mensajes al 11 31 26 08 87, que ese sería un WhatsApp. Y también pueden llamar a la radio, al teléfono de línea 48 64 04 89. Ay, me gustó como lo dijiste, Moni. Me siento que vos tenés más ficha de locutora que yo. Te emocioné. Y tenemos una red de Instagram que es propia nuestra, de nosotras. Así que esa sería @laquenosparió_radio. Perfecto, pueden entrar al Instagram, seguirnos, obvio, no pueden, tienen que entrar al Instagram, seguirnos. Deberían. Sí, subir también, hacernos consultas y ideas. Nuestra idea es, en estos 4 domingos que tenemos la posibilidad de participar en la tribu, de poder traer una temática de el día, de la semana o de lo que se esté hablando y, como decía en el comienzo, desarmarla, mirar, romperla, ver qué pasa, volver a juntarla y poder repensar. Lo bueno es que somos variadas edades y somos también variados pensamientos, así que vamos a ver qué es lo que sale de este debate y vamos a ver qué es lo que sale de este debate. Veamos. Como decimos al
comienzo queríamos desarmar y romper un poco desde nuestras perspectivas también el caso de Fernando Báez Sosa, un caso que está en todos lados. Te levantás una piedra y se está hablando de este caso desde un montón de perspectivas. Nosotras nos juntamos, debatimos acerca de esto y nuestra idea es hacerles llegar un poco esta deconstrucción o esta ruptura de pensamientos que también tuvimos entre nosotras al momento de ponernos a pensar en esto que estaba en agenda. Repito, siempre con pensamientos que se van a encontrar y eso es lo lindo y por lo que queríamos compartir el aire. Lo que pudimos ver dentro de los primeros días, dentro de este mes que se estuvo hablando tanto del caso, es como unos marcados lineamientos que queríamos traer a la mesa, como por ejemplo las masculinidades y la violencia. ¿Cuánto tiene que ver, no, con este caso? Claro, totalmente. Sí, o sea, pensar también en las cuestiones o las miradas políticas que pueden llegar a ver a través de que justamente se coloca un tema tan sensible que seguramente debe tocar varias fibras de la sociedad en una época en donde estamos con el tiempo también como para poder pensar y detenernos a escuchar diferentes debates. O sea, hoy desfilan en los medios hegemónicos distintos abogados penalistas con distintas miradas. Pero bueno, la intención nuestra de este programa y de poder tocar este tema no era quizás meternos en la legalidad, que sí es una cuestión bien de abogados, pero sí también entender de que o pensar de que esas cosas que no entendemos o de que justamente lo que se quiere generar es que las personas digan, a ver, me refiero a esto de que desde un primer momento pedían perpetuas, ¿no? Para las personas que están, para los que cometieron el delito. Y no entender quizás que en el sistema judicial esto no se resuelve. O sea, hay otras instancias que se van a apelar seguramente. Tener una perpetua también requiere de varios factores que tengan que llevar, o agravantes que tengan que llevarlas a ese tipo de condenas. Y más que nada también hablar de eso también desmantela un poco lo que es el sistema judicial hoy. Bueno, eso lo vamos a ir un poco más adelante a tocar el tema del punitivismo. Pero bueno, a mí me llama la atención, en paralelo con el caso que hoy no vamos a entrar en detalle de Dupuy, del nene que fue asesinado por sus madres, su progenitora. Bueno, esto, en un año se las condenó. En un año, o sea, esto no pasa comúnmente en Argentina. Pero sucedió en este caso. Bueno, acá creo que ya se cumplieron 2 años, ¿no? De Fernando. 3 años, exactamente. Fue el comienzo en 2020, si no me equivoco, el verano previo a la pandemia, y comenzamos, fue muy intenso ese enero, no sé si lo recuerdan. Comenzamos con este caso que fue que además fue tomado por los medios de comunicación y siempre estuvimos al día de qué era lo que pasaba. Uh-huh. Y aún así está bueno esto que traes en cuanto a lo que decíamos recién de las masculinidades, cómo el caso de Lucio fue llevado tan rápido a juicio, y ahí podemos ver, ¿no?, las diferencias obvias que a veces desde los feminismos se hacen. Es como a una mujer se la juzga con mucho menos tiempo, o sea, mucho más rápido, y mucho menos preparación para los operadores judiciales, o sea, de lo que requiere determinado delito tan sensible. Además, esto no sé, por lo visto tampoco es una decisión poder darle abarcarlo y darle ese tratamiento que corresponde, pero bueno, no sé, acá es más o menos un poco ir tirando las cuestiones que van surgiendo respecto al tema. Sí, puede ser también algo importante sobre el tema de Lucio, ¿no? Que la justicia cometió muchos errores durante la tenencia que le dieron a la mamá. No vamos a entrar en detalles, pero creo que también tenían que de alguna manera subsanar o intentar blanquear la situación, y por eso quizá es que se dio un poco más rápido todo, ¿no? Claramente es una cadena de responsabilidades. Exacto, sí. Sin descartar también que la sociedad también tiene su responsabilidad, uh-huh, ¿no? Y el Estado, sin dudas.
y hay un montón de mecanismos que no se pusieron en práctica. Y creo que la jueza también tiene Yo creo que no se ahondó mucho en eso, y en el caso también de Fernando es como mostrar las carencias, ¿no?, que tiene el sistema judicial y el Estado como institución a la hora de poder intervenir en la vida privada, por así decirla, de las personas. Pero bueno. Como también se toman dos casos y se llevan a que todos lo podamos hablar y a que todos sepamos qué es lo que está pasando. De golpe, ese meme que se puede ver, que ahora dejé de ser especialista en fútbol y soy especialista en judiciales. Nosotras, bueno, traemos un tema, lo venimos a charlar y a debatir, más que nada porque también nos interesa desarmar eso que nos estuvieron bombardeando durante todo este mes específicamente. Sí. Entrando en internet a querer buscar datos más fehacientes de cómo fue, cuando fue el caso, vos ponés en las búsquedas Fernando Báez Sosa y lo único que te salta es el minuto a minuto, constantemente, de qué es lo que pasó. Como que están muy mediatizados, lo mismo con el caso de Lucio, y se mediatizan tanto que la sociedad termina eligiendo un lado, parece, o sea, como y enarbolando eso y diciendo no, es que algo que pudimos ver mucho, esto de que si no hay perpetua no hay justicia, que se dice en cuanto al caso de Fernando. Y como decíamos, después queríamos hablar de lo que es específicamente el punitivismo y de esto, como de golpe todos queremos elegir o sea, ser jueces también, ¿no?, de un caso que se está dando. Algo que veníamos hablando fuera del aire es cómo, más allá de lo que la sociedad diga, más allá de lo que se analice, hay jueces que están para hacer una carátula, para decir cómo se van a juzgar, y también que se tienen que regir importa en el Código Penal. También yo creo que lo peligroso de de mediatizar casos es como si estuviéramos hablando de un caso aislado, ¿no? Pero esto sucede todo el tiempo. Por supuesto. Entonces esto es como... No es el único, Fernando, lamentablemente. Lamentable. Entonces, mediatizar algo como si fuese un caso aislado, algo que sucedió y que la responsabilidad de 8 pibes, sí, claramente, son los que terminan efectuando la violencia, pero también hay toda una cadena, como decíamos, de responsabilidades y bueno, ahí es también, ¿no?, cómo juegan los medios hegemónicos a la hora de poner solo el foco en la víctima y en los victimarios, como si eso no sucediera dentro de una sociedad. Claro, me acordaba ahora que estás diciendo, Sin, del caso de Jimena Hernández, por ejemplo, que pasó hace muchos años y seguramente ustedes no recuerdan porque deben ser muy pequeñas, y que también se mediatizó y nunca se llegó a encontrar al culpable. ¿Se acuerdan Jimena Hernández, la chiquita que murió en una pileta en un colegio en la avenida Gaona? ¿Es zona de Flores o Caballito? Caballito, sí. Sabes que justo lo tocamos el año pasado. Tengo una compañera con la que estudio que iba a ese colegio claro. Y nos comentó cómo había sido y cómo había quedado impune. Claro, totalmente. Por eso digo también, a veces la mediatización, dando un poquito más, abriendo un poco el abanico de las cosas, ¿no?, también ayuda. Por eso es que también se recurre a mediatizarlo, para que se sepa, para que se conozca. No se olviden de Soledad Morales, además, ¿no? Son casos hay cientos, no sé cuánta cantidad, no vamos a estar tirando números, pero... Sí, el tema es qué uso le dan los medios. Eso es también. ¿Qué uso se le da? O sea, yo de todos los programas que vi, jamás vi que se haya abarcado desde que fue un delito de odio, o sea, fue un delito hacia una persona marrón que no pertenece a la comunidad blanca. Yo creo que desde ahí no escuché jamás que se haya cubierto, abarcado desde ese lugar el tema de Fernando. Hay una nota en Anfibia, como siempre hay una nota en Anfibia, y la idea también, vuelvo a lo que hablábamos antes de nuestras redes sociales, es poder compartir desde ahí a quienes nos están escuchando y ya nos están siguiendo, compartirles durante la semana las notas en las que nos fuimos basando para hablar de esto. Sí. Recuerdo que hay una nota en Anfibia que habla acerca de la discriminación. Nosotras también nos lo habíamos marcado como una temática para traer a la mesa, porque es verdad que sí, desde los medios hegemónicos no se habla tanto. En algunos se termina sobrehablando un poco, es como terminan
poniéndolos en un lugar que también está mal. Los ponen en un lugar de monstruos, en un lugar de como eran rugbyers. No todos eran rugbyers. No es que a veces miro mucho a Moni en este momento, les cuento a quienes nos están escuchando, porque recién estábamos hablando con ella acerca de cómo hay que tener cuidado con lo que decimos, porque muchas veces se termina comprendiendo. Además, pasa esto también con los feminicidas, que terminás como entendiendo a la sociedad y a veces se termina desdibujando apañando los límites. al asesino, digamos, Claro. ¿no? Porque en definitiva el femicida o feminicida, porque las dos, digamos, habría que hacer la diferenciación en la mesa, que estaría bueno. Sí. Hablamos de femicidio cuando la agresión es interna, digamos, y no hay denuncias, cuando la agredida no denuncia a su agresor. En cambio, feminicidio estamos hablando cuando ya hay una carátula judicial, cuando ha pasado por jueces, como este caso de Lucio, que pasó por la justicia y que no se actuó como se debería haber actuado, en definitiva. Sí, y volviendo a este tema, es cómo también se los termina dibujando como son monstruos, son malos, y como decíamos antes, los alejamos de la propia sociedad que somos. O sea, está bien, si estos pibes lo que hicieron está mal, van a tener que pasar por una pena, pero más allá de eso, también está bueno que nos repensemos como sociedad y que repensemos dónde vemos la violencia, y porque muchos hablan de, uy, qué feo todo lo que hicieron ellos, pero no se ponen a pensar en, che, capaz mi hijo sale una noche, se pasa, se termina cagando trompadas, disculpen el lenguaje, con pibes en la puerta y lo termina matando. Lamentablemente, la violencia está en todos lados y en esos niveles sigue estando. Anteriormente hablábamos, antes de salir al aire, de la ESI, y que según la ley, lo importante es que las leyes se cumplan, porque según la ley debería estar la ESI. Estos chicos deberían haber tenido ESI. Pero no sabemos. No sabemos. Entonces, es muy importante que las leyes se cumplan. Sí, totalmente. Con respecto a la ESI, más que nada, porque los colegios privados muchísimas veces no la cumplen y tampoco son inspeccionados como para que esto se lleve a cabo. Entonces a veces se los deja bajo la arbitrariedad de sus directivos. Y con respecto a los públicos también suceden muchas cosas. Por lo cual, ¿existe la ley? Bueno, perfecto, pero también tiene que existir que se administre, que se haga y que se controle. Totalmente. Sí, es muy importante que, ya que existen las leyes, que estén controladas y que se estén llevando a cabo. Vamos a cortar un poquito con música para relajarnos. Bien. Y vamos a escuchar a Karina García, que es que es mexicana, de origen de Puebla, que hace una música que representa una experiencia musical a la que nombra cancionero del nuevo milenio. Vamos a escucharla ahora con Fuega. No pido más que libertad, yo voy tejiendo mi lugar, logro reconocer el centro de mi piel, ya sé volar con claridad, sin depender de los demás, logro vestirme fiel de lo que quiero ser. Trato de perdonarme, reconciliarme con mis quimeras, voy tejiendo el camino, pues el destino es a mi manera, y sin ato mis lagos, yo quemo estragos muy fácilmente, voy fluyendo hacia adentro, enciendo mi cuerpo y fuego mi mente. No pido más que libertad, yo voy tejiendo mi lugar, logro reconocer el centro de mi piel, ya sé volar con claridad, sin depender de los demás, logro vestirme fiel de lo que quiero ser. Fuega, 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 fuega. Aprendiendo a tocar cada uno de mis rincones, sé que voy a encontrar toda cura para mis dolores. No estoy haciendo mal por ser fuerte como cascada, a mi feminidad la acaricio cada mañana. Fuega, 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 fuega. No
el centro de mi piel. Ya sé volar con claridad, sin depender de los demás. Logro vestirme fiel de lo que quiero ser. Fuega, 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 FM 88.7. La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Ya salió el número 55 de Revista Crisis, a 40 años del retorno de la democracia. Hoy nos volvemos a ilusionar. Juan Pablo Hudson le saca la ficha a Facundo Manes, el ultra del centro. Jimena Tordini entrevista a Mitre y Ginás luego del batacazo de la película. Los enclaves bananeros del país por Nicolás Perrupato. Natalia Gelós se mete en el inquietante mundo de la clonación de caballos de polo. Y mucho más. Todo sobre la boda entre el gobierno argentino y el FMI, según Berkovich. Mario Santucho viajó a Brasil y nos cuenta lo que le espera a Lula. Suscríbete y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis, una revista que te queda. Pedila ahora mismo en la tienda de revistacrisis.com.ar. Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541. Entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700. 11 31 260 887. El WhatsApp de la tribu. Mandanos tu mensaje, comentario, crítica o pregunta. Soná en la tribu. El otro recibimos también, 11 31 260 887. El WhatsApp de la tribu. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? Llámanos. Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 90 00. Mantis Tech. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. 18:30 horas, estamos domingo 5 de febrero, acá en Radio La Tribu. Nos pueden mandar mensajes, nos pueden contar qué les está pareciendo este programa. ¿Dónde nos mandan mensajes, Moni? Mensajitos de texto al 11 31 26 08 87. Y si no, también Marcos va a atender un teléfono que es el 48 64 04 89. Y las redes. Esto es muy importante porque durante la semana nos gustaría que nos escribieran, como decía Jime, acerca de ideas, de comentarios,
a @laquenosparió_radio. Ahí nos encuentran. Exactamente, porque este programa es La que nos parió. La idea del nombre era un poquito hablar de qué fue lo que nos parió, en el sentido de... Fueron así un brainstorming, fueron cayendo ideas y nos gustó La que nos parió porque un poco fue la reunión, la conjunción, el habernos cruzado. Les comento que nosotras no nos conocemos de otro espacio, solamente nos conocemos del taller que se hizo con Radio La Tribu y Feminacida en el mes de octubre, aquí mismo presencial, y eso nos mantuvo conectadas, nos mantuvo también, hay un WhatsApp en el cual seguimos hablando, debatiendo y contándonos cosas. Entonces les recomendamos también que sigan a Feminacida y a Radio La Tribu, obvio, ya los deben seguir, para que estén al tanto de si hay talleres, de qué es lo que se está armando, porque se pueden armar grupos así de hermosos como este grupo. Hermosas, sí. Una grupa hermosa. Una muy buena grupa. ¿Saben que veníamos hablando del tema de Fernando y un tema que comentó Sin y también Moni y yo es el punitivismo? Queríamos hablar un poquito más, entrar, no es que vamos a estar hablando todo el programa del caso de Fernando, sino que lo vamos a ir trayendo y viniendo como una semillita que nos empezó a plantear ciertas preguntas, y una de ellas era el punitivismo. Sin, ¿qué nos podés contar? Bueno, o sea, primeramente desde en este caso en particular, o sea, me parece necesario aclarar desde qué lugar es mi postura. Como activista de derechos humanos hace un poco más de 5 años en el ámbito carcelario, bueno, hay sensibilidades que se me fueron dando durante la trayectoria, se puede decir, y los cuales forman parte un poco de la idea, ¿no? de lo que pienso del punitivismo o de lo que es el punitivismo. Primeramente, ¿por qué te interrumpo, Sin? ¿Por qué no podemos explicar qué es el punitivismo? O sea, ¿qué significa? Expliquémoslo juntas, dale, porque dale. Se me hace difícil armar la idea. Lo podemos reflejar en acciones quizás, o en situaciones que demuestran el punitivismo. Que primeramente posicionar, ¿no? Decir quiénes son los que ejecutan la ley. Estamos hablando de que vivimos en un estado democrático, en donde existen leyes y poderes y estas jerarquías que existen, ¿no? Quizás donde todo eso termina, donde todo eso desemboca es en la cárcel, ¿no? La cárcel es creo que es el estado más puro del poder, es en donde el poder ejerce tanto la violencia como el mando y el orden ahí dentro. Entonces, el punitivismo, no sé, armemos la idea, a ver qué puede ser el punitivismo sin pensar en ni siquiera saber decir, bueno, yo tengo este determinado conocimiento. Seguramente todos entendemos cuando hablamos de punitivismo, pero digo como para más o menos encuadrar la idea. Cuando alguien comete un delito, que hay un código, código procesal penal, hay un código civil, entonces vamos al penal. El procesal penal te marca determinadas cosas, por ejemplo, no robar, digamos, ¿no? O sea, si robaste tal cosa, en tal condición, si fuiste armado, si no fuiste armado. Bueno, ¿eso qué pasa? Cuando la persona, el ser humano, el individua, va contra ese código, que es social además, hay que imponer una pena. ¿Quién le impone la pena? Bueno, a través de ese código, los que la llevan a cabo serían los jueces dentro del Poder Judicial. Y además hay un poder armado, que es el brazo ejecutor, que sería la policía, gendarmería, bueno, quien sea, que lo pide justamente el juez. Esto dentro de lo que es un sistema democrático. No vayamos a las dictaduras que tuvimos, porque bueno, ya estaríamos con algo completamente diferente. A partir de ahí, entonces, ¿es justo o no es justo el sistema? A eso íbamos, ¿no? Claro, o sea, pensemos también que es como esto que vos planteabas, que está muy bien explicado, también es como el deber ser, ¿no? Es claramente el que ejecuta la ley, es el juez, el que impone una condena, el que impone una pena. El tema es que desde el activismo en los territorios, o sea, el que construye, el que termina de construir
ese delito es la policía misma quien recauda las pruebas, quien recauda los testigos. Hay todo, o sea, como bien decía Moni, el brazo ejecutor sobre los territorios es la policía. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que es en donde estamos, donde debemos empezar a entender de que ahí está la falla. Sí. Desde los activismos, las personas civiles son las que se comprometen a construir ese supuesto delito o ese delito muchas veces, pero también entendamos, bueno, nos podemos ir muy lejos, pero hay muchísimas causas armadas dentro de las condenas que hay en Argentina. Y bueno, primero partiendo de ahí. Después tenemos una sociedad que pide cada vez penas más duras, ¿no? Uh-huh. Que se restrinjan las excarcelaciones, que se restrinjan los mal llamados beneficios, que son derechos. O sea, justamente la otra vez cuando nos reunimos hablábamos de esto y poníamos en común las ideas y decíamos esto, ¿no? La sociedad pide perpetua, la sociedad pide cárcel, que se pudran en la cárcel, que no salgan. Cuando llegan, ahora justamente está ocurriendo con Natalia Melman, que sus asesinos y violadores están por salir con una libertad condicional. Claro. y están haciendo movilizaciones y demás. Pero bueno, ahí es donde yo creo que está el error, ¿no? La sociedad pidiendo la cárcel, sociedad pidiendo que el sistema judicial se ocupe, que claramente es quien tiene el deber de hacerlo, pero el sistema judicial también tiene que hacer valer los derechos de las personas que están detenidas. Bueno, eso que existe existe una progresividad de pena, que sí, lamentablemente para la víctima y para la mayoría de las personas, esas personas deben salir en algún momento porque tienen sus derechos y porque cuando están bajo el brazo de la ley los tienen que ejecutar. El derecho a la reinserción social, el derecho a volver a vivir como la sociedad pretende, entre comillas, que vivamos. Que no sé si es tan así tampoco, ¿no? Porque la sociedad tampoco es impoluta y vemos en el otro las fallas. Pero por ahí, que era lo que decíamos recién, por ahí en uno mismo no las vemos, por ahí nos puede pasar a nosotros, porque hay un montón de factores que nos llevan a cometer alguna falla o delito también, de forma voluntaria o no. Algo que tal vez no tenga mucho que ver, pero me viene a la cabeza en este preciso momento, en cuanto hablamos de la sociedad y cómo la sociedad se encarga, yo siempre entendía el punitivismo como cómo la sociedad castiga algo automáticamente, que en realidad viene más que ver como con la cancelación. Ahora que las escuché puedo aclarar mis ideas. Pero en cuanto a cómo es común quejarse de las coimas o de cómo siempre se recibe. Y a la primera de mano. Siempre hay un amigo que conoce a un amigo. Y a la primera que vos ves que alguien puede, conoces a alguien y se cuelan, y todos nos hemos colado en una entrada o pedido favores, y es eso mismo que nos quejamos de la corrupción. Obvio, es mucho más grave en el Estado, está más que claro, institucionalmente no está bien, pero como esto del momento de ver cómo otro lo hace, el otro es el malo, el otro es el que está, castiguémoslos, que no salgan nunca, y nunca nos preocupamos como sociedad, porque nos encanta quejarnos y decir que vayan a la cárcel, que vayan presos o presas, pero no pensamos cómo están las cárceles. Sí, en qué condiciones. Totalmente. O sea, las condiciones carcelarias también, creo que lo hablé con ustedes también, es una decisión política que las cárceles estén en determinada condición. Dentro de lo que son las cárceles del conurbano bonaerense tenemos la gran mayoría, colapsadas totalmente, las más cercanas a los departamentos judiciales del conurbano, como Lomas de Zamora, como Quilmes, Florencio Varela, son en donde más violencia suceden. Y hablamos de violencias en todos los sentidos, ¿no? La violencia no sobre los cuerpos, sino a través de el hambre, el castigo, la falta de educación, el no acceso a la educación y al trabajo, porque en la jerga carcelaria quien quiere trabajar o quiere estudiar tiene que pagar un cupo, quien quiere ir a un determinado pabellón, la familia tiene que pagar.
existe todo dentro de lo que es el sistema carcelario, de la mano del servicio penitenciario bonaerense y federal, existe todo un entramado también ahí de negocios, ¿no? Claro que Negocios sí. con la comida, negocios con los recursos que deben haber en las unidades, y sin embargo el Estado las baja, o sea, el Estado las otorga, pero nunca llegan. Entonces, al no generarse las condiciones para la supuesta reinserción que debe hacer la cárcel, claramente estamos fomentando justamente lo que estamos punitivizando. Tengo Totalmente. una duda que me llega por mensaje, me envían, una consulta es si se revalúan a los presos. No sé si ustedes están al tanto de que si hay una revaluación de los presos antes de salir, como para ver si hubo una cierta rehabilitación, sabemos eso cómo funciona acá Sí. en el... Sí, se revalúa, se supone que debe haber un equipo de psicólogos, mismo gente de servicio penitenciario, trabajadora social, que evalúan a la persona detenida. Esto se da desde mucho antes de la libertad, o sea, a partir de la persona que tiene que hacer un cambio de régimen a un régimen abierto, por ejemplo, o a una transitoria, a una condicional, se supone que todos esos registros deberían estar hechos. No suceden, o suceden muy, muy por sobre arriba, pero sí, se deberían reevaluar. Volvemos con lo mismo que decíamos antes, a veces pedimos leyes, pero no nos focalizamos en que se estén cumpliendo las que están. Exacto. Vamos a cortar un poquitito todo este aire, todo este pensar y repensar con un tema hermoso de las Añez. Ahora que tengo más años, siento que he perdido mucho. No es solo por lo que lucho, sino por lo que me queda. Que toda la vida fuera lo que veo y lo que escucho. La tinta de mi cartucho, mis palabras escribiera, ahorrándome la pelea de luchar por lo que lucho. Que qué colmo que no escucho, que el tono es mucho aunque no hiera. Ya no vale ser sincera aunque se sepa que no es justo apoyarlo de mal gusto, siendo poco el que se esmera a cargar con la bandera de lo que decían los cuchos. Y es normal, ya no me asusto, así es que funciona el mundo. Te complace en un segundo y al final se te voltea la bondad que alcahuetea hasta el más cruel vagabundo. Lo lleva hasta lo profundo, por más bajo que eso sea, castigando al que no crea que somos todos o ninguno. Así piense que no es justo y me ahogue en la quimera. Nunca sé lo que me espera, así busque en lo profundo, pues más vale este segundo que lo que yo más quisiera, acabar con la pelea de luchar por lo que lucho. Que colmo que no escucho, que el tono es mucho aunque no hiera. Ya no vale ser sincero aunque se sepa que no es justo apoyarlo del mal gusto, siendo poco el que se esmera a cargar con la bandera de lo que decían los cuchos. Y así piense que no es justo y me ahogue en la quimera. Nunca sé lo que me espera, así búsquenlo, pues más vale este segundo que lo que yo más quisiera, acabar con la pelea de luchar por lo que lucho, acabar con la pelea de luchar por lo que lucho.
18 horas 45 minutos. Me encantaría que hubiera aire después del aire, que hubiera aire cuando aire no está, porque los debates que se arman en la mesa son muy ricos también. La idea es que también desde las redes sociales podamos replicar todos estos debates y podamos ir abriéndonos a lo que ustedes también nos quieren decir. ¿A dónde nos lo pueden mandar, consultar, mandar mensajes, Moni? Y bueno, les vamos a recordar entonces que @laquenosparió_radio es nuestro Instagram, y el teléfono para dejarnos mensajes, que sí, nos han dejado algunos, es el 11 31 26 087, Jimé. Perfecto. Sabes que uno de los mensajes que nos mandaron fue de Lu, una compañera que tuvimos en el taller, que nos di cuenta que nos está escuchando, que está muy bueno el programa y que amó el tema Fuega, que no lo conocía. Muchas gracias por estar escuchándonos, Lu. Sabes que la idea nuestra de la música era buscar temas que no sean mainstream, que no estén en todos lados, y obvio traer artistas disidentes y mujeres. En este caso, mujeres fueron en el día de hoy. Muy bien. Hablando de mujeres y de la impronta que queremos traer al programa acerca de lo importante de las feminidades también. ¿Qué mujer? Una mujer que a nosotros nos interesa mucho, un tema, veníamos hablando de lo legal. No queremos todos los días encasillarnos con una temática. Lo más seguro es que el domingo que viene no estemos hablando de algo así tan legal, tan duro. ¿Quién sabe? Capaz de cocina. ¿Quién sabe de qué hablaremos? Pero la idea es, como íbamos a tocar el tema legal, algo que nos trasciende, algo que a todas nos atraviesa. Muy bien, esa era la palabra. Con una política, porque es una política esta mujer de la que nos va a hablar Vic. Sí, bueno, vamos a hablar un poco de Milagros Sala. Cuando pensaba desde qué aspecto hablar sobre ella, bueno, porque hay muchos, en realidad su tarea como militante social y lideresa de la Tupac Amaru es enorme y múltiple, pero algo que me resulta importante destacar, y más en estos tiempos, o diría que en los últimos 500 años de historia, posiblemente es su condición de descendiente indígena. Hoy en día, estando en el 2023 y a más de 500 años desde la invasión y exterminio por parte del conquistador español, creo que las ideas y la práctica de Milagros Sala deja un mensaje que a gran parte de la sociedad incomoda, porque pone sobre la mesa de dónde venimos, aunque muchos seamos nietas, nietos, hijos de inmigrantes europeos con piel blanca, como es mi caso. En estas tierras vivían y viven personas con una historia, una cultura, costumbres y sabidurías que no tienen que ver con el capital ni con las fronteras inventadas por los estados que solo reconocen una nación. Acá vivían y viven personas de piel marrón y de piel negra, y entonces pensaba, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje detrás de una mujer colla y sindicalista, que con los años de militancia se constituyó en lideresa de una agrupación como es la Tupac Amaru? ¿Cuál es el mensaje detrás de una mujer militante popular de piel marrón? No solo el mensaje, también los miedos, ¿no? Porque fue quien hizo temblar al poder heterosexual, machista y blanco, ¿no? Exacto. Y lo importante, ¿no? Es que todo esto, cómo la encarnamos a Milagros, y también cuáles son las raíces, ¿no? De Milagros. O sea, ¿de dónde viene Milagros? O sea, toda la vida fue así, de combativa, que... Sí, terrible. Bueno, para compartir un poco eso, algo de su vida, les contamos que Milagros Sala nació en el barrio de Bajo Azopardo, en San Salvador de Jujuy, un 20 de febrero de 1964. Muy joven. Muy joven sí. ella. Su madre era enfermera profesional y supervisora del Hospital de Niños, y su padre trabajaba en la Universidad Nacional de Jujuy. En su adolescencia, era una familia de clase media, digamos, tenían auto, se iban de vacaciones. Claro. En su adolescencia se entera que es adoptada. Sí. Y bueno, como su madre no iba a contarle quién era su familia biológica, su madre y su padre, decide irse de la casa a los 14 años. Una rebelde. Quería conocer su identidad. Muy ¿no? bien, muy bien. Sí. Ahí empieza a militar en la Juventud Peronista a los 14 años, y 2 años después, tiene su primer trabajo. Estudió en el Colegio Polivalente de Arte, y ahí fue profesora de danza folclórica, y junto a compañeros y compañeras de la escuela, del colegio, creó el ballet de danza folclórica Los Nativos Jujeños. Mira. Sí.
Vamos a escuchar un audio que de Milagro, digamos, en una entrevista que le hizo el periodista Eduardo Aliberti en el 2012 en su programa Decime quién sos vos, donde cuenta el motivo del surgimiento de ese ballet, Los Nativos Jujeños. Particularmente, quien habla, a mí siempre me ha gustado, cuando inicio algo, de hacerlo y tratar de hacerlo no bien, sino perfecto. Entonces nos comenzamos a juntar con un grupo de compañeros de tercer, cuarto año, y como nosotros veíamos que ahí en el colegio siempre elegían los más bonitos, los mejorcitos para quedarme en el ballet del colegio, nosotros armamos algo paralelo. Y ahí armamos el ballet de danza folclórica Los Nativos Jujeños. Y sacamos varios premios. Y nosotros, como de costumbre, siempre rompíamos todo el esquema, ¿no? Porque el zapateo norteño bailan los varones. El zapateo sureño lo zapatean las mujeres. Y nosotros hicimos al revés. El zapateo norteño lo zapateábamos las mujeres. Y nos poníamos falda de pantalón, gaucho. Y así sacamos varios premios. Es re lindo lo que dice, y como decía Moni recién, esto de... es re lindo escucharla a ella, mejor dicho, no es tan lindo lo que dice, ¿no? Obvio. Pero esto de que desde siempre tuvo ese alma combativa, ¿no? Que no se iba a quedar callada ante las cosas que pasaran. Sí, una luchadora, digamos, de querer cambiar las cosas. Porque a veces... se lucha, pero desde el lugar desde el Instagram o desde el Twitter. No, ella luchaba, pero desde el territorio, desde su lugar, para poder formar algo. En este caso puntual que decías, Vic, es desde el folclore. Sí. Armó un grupo para bailar, o sea, una cosa, pero inclusivo. Sí, desde sus propias vivencias, ¿no? Creo que cuando dice... que en la escuela siempre elegían a los más bonitos, está hablando de la belleza hegemónica, ¿no? Que venimos mamando hace un montón de tiempo como lo único bello, la piel blanca, los pelos rubios, clase media, alta. Entonces, bueno, en esto de seguir pensando a Milagro desde esa reivindicación que hace de sus orígenes indígenas, bueno, podemos pensar que la agrupación, que fue una decisión de todas formas que se tomó en asamblea en ese momento, pero lleva el nombre de un rebelde indígena que es Tupac Amaru, también se identificaban, digamos, la agrupación se identifica con el Che Guevara, Eva Perón y otras personas. Pero bueno, otra de las cosas que recupera de estas tradiciones originarias es la medicina, que también en esta entrevista que le hace Eduardo Aliberti comenta que es cómo ella vive el cuidado de la salud. Bien. Vamos a escuchar el segundo audio en el que habla de la medicina. Bien. Soy muy... Como practico nuestras tradiciones, provengo de pueblo originario, y a veces uno, más que la medicina de médico, para nosotros purificarnos y limpiarnos significa ir al cerro, no significa irnos al río. Bueno, y esto aparece en algunos de sus relatos, digamos, y en otra entrevista que le hace Alicia Dujovne Ortiz, otra periodista, en un libro que escribió sobre Milagro, que se titula Milagro, aparece la idea de patria, ¿no? Cuentan en el libro el encuentro que tuvo con Néstor Kirchner cuando la convoca en el 2004, a un año de haber asumido el mandato. Sí. Que la convocó para, había conocido la obra, digamos, de todo lo que estaban haciendo allá en Jujuy, y bueno, para proponer ayudarnos, dice Milagro, en el libro, y dice: yo, un día sube Néstor y me llama, aparece en el libro, ¿no? Estoy leyendo. Sí, Kirchner, en 2004. Lo han elegido un año antes, parece que se mueve, que hace cosas bien. Yo lo discuto con la gente de la asamblea en la Tupac. Les cuento que el presidente de la Nación me propone ayudarnos y que ¿qué hago? La gente dice, si él nos quiere dar, que nos dé, pero nosotros con la política nada que ver, claro. Todas mentiras. Claro. Y yo voy a Olivos, cuenta Milagros, Néstor le contesta, te entiendo, pero no voy a pedirte nada. Y le pregunta, ¿vos amás a la patria? ¿Vos amás a tu patria? Y ella responde, ¿la patria? Cuando vinieron los colonizadores no había patria ni frontera. Yo soy de América. Bueno, te entiendo. Juana Zurduy. Exacto, y bueno, aparece en otras entrevistas también que justamente le hizo Feminacida el año pasado, donde habla
de que eligió a Villa Yala como su matria, ¿no? Esa tierra de sangre vital que conforma el territorio americano. Y todo esto también se ve reflejado en los espacios que construyeron desde el proyecto político de la Tupac, que hoy en día no, en particular la escuela secundaria no está funcionando. Pero bueno, había 3 materias que se dictaban, que eran obligatorias. Una era autoestima, la otra era historia y cultura de Jujuy y de los pueblos originarios. Mira. Y la tercera, lucha del movimiento obrero. Mirá si no va a ser importante el cambio que estaba haciendo Milagros, ¿no? Mirá como si no va a levantar la polvareda suficiente. Ladran Sancho, señal que cabalgamos, ¿no? O sea, cuanto más aprendemos de Milagros, más entendés la situación en la que está. Sí, y esto es un poco, agrego una cosita, lo que hablábamos de los referentes sociales, es esto, la matriz donde nos podríamos mover socialmente, porque tenemos todo cambiado, no es lo mismo en el siglo XIX o en el XX cuando surgieron los estudiosos del derecho, que el Estado tenía una prioridad importante, así surgieron las democracias modernas, pero hoy por hoy vemos que el Estado por ahí queda un poco fuera porque no alcanza. Entonces el referente social, el trabajador social de los barrios, de los pueblos, debería tener una importancia, o la tiene en realidad, y deberíamos dársela, ¿no? Bueno, en una entrevista que dio para El cohete a la luna, dice algo relacionado a esto que decís, Moni, cuando se refiere al poder político de Jujuy. Dice, la indignación de ellos fue esa, de que nosotros avivamos a los negros, avivamos a los que son del color de mi piel y les enseñamos que tenían que discutir hasta el último centavo que nos daban a nosotros. Bueno, y también pensando en esta relación con el Estado, perdón, la organización tomó como ejemplo el Estado Plurinacional de Bolivia y a su referente Evo Morales, y de hecho incorporó simbología indígena, como la huipala, por ejemplo. Y otras tantas. Y bueno, esto querían, digamos, para el resto del territorio argentino. Tal es así que, a pesar de apoyar a los gobiernos kirchneristas y en la actualidad reivindicar esos mandatos, el 20 de mayo del año 2010, Milagros Sala participó como representante de la Tupac de la Marcha de los Pueblos Originarios, que fue una marcha autoconvocada llamada Transitando hacia el Camino de la Verdad, Cápac Ñampa Purispa, en la que, bueno, la jefa de Estado de ese entonces, Cristina Fernández, recibió a los principales referentes de las 20.000 personas pertenecientes a los 30 pueblos originarios que, bueno, colmaron la Plaza de Mayo en reclamo de sus derechos y reivindicaciones históricas. En esa reunión, los y las líderes de las comunidades indígenas entregaron a la presidenta, para su consideración, un llamado Pacto del Estado con los pueblos originarios para la creación de un Estado plurinacional, como lo es el de Bolivia. Bueno, el documento sugería, por ejemplo, eliminar del calendario oficial el feriado del 12 de octubre, que en ese momento se llamaba Día de la Raza. Luego no se eliminó, sino que se cambió de nombre, digamos, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y otras cuestiones como, por ejemplo, promover fechas sagradas de los pueblos originarios, que se reconozcan y restituyan las tierras de las comunidades, etcétera. Está bueno todo lo que nos estás contando, repito, porque está bueno que entendamos de dónde viene y que estamos... no es la condición de lo que nos dicen, de que es todo kirchnerista, la mano kirchnerista y cómo está con los gobiernos, sino de que ella era crítica también de esto. Claro, sí. Sí. Bueno, también habla en relación al Estado, ¿no? Como que dice que la Tupac Amaru surgió de manera autónoma y que cree que también las organizaciones sociales tienen que poder mantenerse autónomas en relación al Estado. Y bueno, un montón de preguntas que surgen a partir de eso, ¿no? ¿Cuál es el mensaje detrás de esta detención y encarcelamiento de Milagros Sala? ¿Qué mensaje está en los medios de comunicación y en el sentido que construyen? ¿Cuál es el mensaje que deja en la sociedad el hecho de que exista una presa política, mujer, colla, marrona y militante popular, como lo son las mujeres, las mapuches, ¿no? En tiempos de democracia. Sí, porque no es la única, además, que está presa, sino que hay varias mujeres, incluso con niños, que están viviendo en la cárcel y en circunstancias o condiciones no demasiado humanas.
Me parece interesante, es muy lindo lo que preparaste, Vicky. Gracias. Gracias. Espero que les haya gustado y es otra forma de ver a Milagro también y saber que está presa porque fue contra el poder, como decía Jimé, ¿no? Es muy interesante, repetimos, lo que preparó Vicky y además está bueno contextualizar que lo está preparando en el contexto de que ella es una de las que en próximos días comenzará el taller de perfiles que se da desde Feminacida, también presencial va a ser, ¿no? Sí, presencial. Sí, con Moni vamos a ir. Van a ir con Moni, que bueno, así que eventualmente tendremos perfiles de Moni también, me imagino. acá produciendo en el aire, sí. Y es un gusto que hayamos podido estar todos hoy. Para mí también, un gusto enorme. Gracias a Marcos por la operación. No sé si queremos dejar algunas palabritas más antes de irnos. No sé si quieren compartir algo. Me parece, no sé, veamos qué temas tratamos el próximo programa, los próximos programas. Pero bueno, ahí justo Moni nombraba esta función que se le dio a los movimientos sociales. Yo creo que ahí está bueno indagar un poco, porque desde el territorio son los que contienen la explosión social. Eso también hay que saber verlo, porque ¿qué pasaría si no estarían los movimientos sociales conteniendo las ollas populares, las mercaderías, los planes, las cooperativas? O sea que creo que el Estado está dejando mucho en manos de los movimientos para que contengan todas las problemáticas que se llevan en los barrios. Es porque es muy discutido el tema, pero bueno, lo podemos charlar. Sí, sí. Una temática muy interesante que si quieren también entrar un poquito en esto, pueden escuchar el podcast que se hizo acerca del 2001, diciembre del 2001, que hizo Radio La Tribu, lo pueden encontrar en Spotify. Es muy interesante. Estado de sitio. Gracias, chicas. Gracias Vicky Chirico, gracias Sin Ledesma, gracias Moni Silvera. Gracias Moni Silvera por estar. Jimé Moquesh. Y gracias a Marcos, que estuvo en la operación. Vicky Rodríguez en la coordinación de aire. Acá, como decía Moni, Jimé Moquesh nos estuvo guiando y nos estuvimos ahí hablando un poquito. Los esperamos, les esperamos el próximo domingo, 18 horas, acá por Radio La Tribu. Les esperamos. Hasta el próximo.